Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes, su doctor Tiller, que ronca en esta negra noche neoliberal latinoamericana, sudamericana y ecuatoriana, un consejero en aspectos de salud, ambiente y política, que hoy día les va a hablar acerca de lo que nos han enseñado las elecciones que se han producido en Chile, Bolivia, Venezuela y Estados Unidos. En términos generales, estas elecciones se han producido en el periodo de pandemia que estamos viviendo y han diferido porque en el caso de Venezuela la elección ha sido básicamente para nombrar los congresistas, los de la Asamblea Nacional. En el caso de Bolivia, presidente y vicepresidente, más también los congresistas. En el caso de Chile, lo que se ha nombrado se ha votado es por hacer una nueva constitución. Viene ahora la elección de los congresistas para esa nueva constitución. Y finalmente nos toca la elección de Estados Unidos, que ha sido una elección de una parte de lo que se llama el Congreso, los representantes, no el Senado. Hay una pequeña dosis del Senado y el presidente y vicepresidente. En todos ellos, lo que hemos encontrado es que primero se ha realizado en medio de una crisis sanitaria. Esta crisis sanitaria se ha caracterizado por la presencia de numerosos muertos, de numerosos enfermos, y en Estados Unidos ha sido terrorífico, ha sido tremendo, y por consecuencia de eso se han generado cambios en la forma de hacer política, pero también ha generado cambios en la conducta social, porque ha habido en Estados Unidos un despertar del racismo. En cambio, en el caso de América Latina, un despertar del feminismo, especialmente en Chile, donde la paridad entre hombres y mujeres se ha marcado, pero también un despertar de la conciencia indígena en el caso de Bolivia. Estamos en el caso de Venezuela viendo un despertar de lo que sería la conciencia de agredido. Es diferente la conciencia de el indígena de Bolivia que la conciencia del ciudadano venezolano, en donde lo que ha primado en las votaciones y las elecciones han sido la sensación de que es agredido, de que se encuentra agredido por Estados Unidos y que se encuentra en guerra, y que la derecha y Estados Unidos se han unido para apropiarse del país. Y esa es la razón por la cual la votación en las últimas elecciones de Venezuela han favorecido al movimiento bolivariano en un 67%, y esto hace ver que la situación y la respuesta de la población ha sido simplemente al hecho de haberse sido agredida. Por otra cosa, otro de los efectos importantes es que la pandemia en Venezuela significó que todos los venezolanos trataran de regresar nuevamente a su país, porque en el resto de Sudamérica especialmente la situación se volvió tan crítica como la de su país, y ya no había trabajo para ellos como emigrantes en nuestros países. Tuvieron que regresar y se dieron cuenta al regresar que una de las cosas peores que había pasado era pretender ser eh, gallo que canta en todo gallinero, ser extraño, ser profeta en tierra ajena. No era tan fácil, porque dice el dicho que nadie es profeta en su tierra. Esto es lo que nos ha llevado a pensar en lo que estamos viendo. Pero ¿cuál es el principal problema que hemos tenido? El principal problema que se ha presentado ha sido fundamentalmente el problema de los candidatos. En los candidatos ya sabemos que eh, en nuestros países hay toda una discusión al respecto, que la iremos analizando progresivamente, pero nos damos cuenta que, por ejemplo, la pandemia, como vuelvo a repetir, en el caso de Chile ha radicalizado la posición de las mujeres, en el caso de Bolivia ha radicalizado la posición de los indígenas, en el caso de Estados Unidos ha radicalizado la posición de los migrantes, de los afros, y la posición de los blancos. Recordemos que Estados Unidos votó muchísimo por Donald Trump y por el racismo. Quedó un país dividido, y a pesar de todas las elecciones, Donald Trump sacó más votos que el presidente Obama. Es el candidato a la presidencia
que ha sacado la segunda mayor cantidad de votos de la historia de los Estados Unidos, lo que le abre la posibilidad cierta de regresar después de 4 años. Pero, ¿a qué se debe esto? Porque se ha radicalizado en Estados Unidos las ideas racistas. Muchas gracias.